No cambiamos el horario, pero más por el transporte público que otra cosa, pero queremos tomar este tiempo. Si bien hay un partido después, lo más importante es estudiar la palabra de Dios juntos y queremos tomar este tiempo para ver lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a mirar Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 6, dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Lo que vamos a mirar hoy, en esta mañana, es la naturaleza de la encarnación. Cuando hablamos de la encarnación, estamos hablando de Dios que se hizo hombre para morir en nuestro lugar principalmente. Pero Hebreos acá fue escrito para los judíos. No sabemos quién escribió Hebreos, pero sabemos que era alguien que quería compartirles a los judíos que Cristo es Dios. Y él quería marcar eso. Sabemos que el libro fue escrito después de que Cristo fue al cielo, o sea que después del 30 años después de Cristo. Y antes de la destrucción de Jerusalén, porque no menciona nada de la destrucción de Jerusalén, y eso fue en el 70 después de Cristo. Entonces, en algún momento, en esos 40 años, fue escrito Hebreos. Pero el tema principal fue: los judíos estaban conociendo a Cristo como su Salvador, ¿no? Cristo va al cielo y empezaron a proclamar el Evangelio por todos lados, y los judíos empezaron a creer en Cristo. Y entonces lo que estaba pasando es que muchos estaban diciendo: pero Cristo no es Dios. Entonces empezaron a dudar, empezaron a tener dificultades en cuanto a comunicar el Evangelio y en cuanto a qué creían. Entonces el autor de Hebreos dijo: voy a comunicarles quién es Cristo. Y vamos a mirar solamente 6 versículos hoy. La semana que viene vamos a mirar un poco del capítulo 2, pero marcando básicamente las mismas cosas. Está afirmando que Cristo es el Señor. Y cuando hablamos de la encarnación, estamos hablando de Dios que tomó cuerpo de hombre, se hizo hombre y vino a vivir aquí en la tierra y a morir por nuestros pecados. Pero Él es Dios que hizo todo eso. La primera cosa que queremos ver está en el versículo 1. Dios presenta a Cristo en el Antiguo Testamento. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Saben que debemos estar contentos de que Dios habló. Si Dios no nos hablaba, ¿saben lo que sabríamos de Dios? Sabríamos algunas cosas si Dios no nos hablaba. ¿Saben lo que sabríamos? Sabríamos que hay un ser inteligente que creó el mundo, porque podemos ver la creación, podemos ver la hermosura y sabemos el diseño, y que Dios o alguien, ¿no? Podemos saber, está detrás de todo eso. ¿No es cierto? Pero llegaría hasta ahí. Sabríamos que es alguien inteligente y que es alguien con poder, pero no sabríamos nada más si Dios no nos hubiese hablado, si Dios no nos hubiese dicho quién es y cómo nosotros debemos rendir cuentas a Él. Entonces es importante esa frase que dice: Dios, habiendo hablado, Él vino a hablarnos. Saben que hay religiones hoy que hablan sobre Dios y dicen: Dios es un ser supremo y debe ser adorado, pero que no le importamos, ¿no es cierto? Que Él creó todo y después nos dejó para que nos arreglemos. A veces parece que es así, ¿no? O a veces tenemos esa forma de pensar en el mundo, que Dios nos creó y después arréglense. Y hay religiones hoy que eso es lo que enseñan, que Dios dijo: los creo y ustedes deben venir y adorar a Dios por su propia cuenta, sin saber nada, sin tener una relación personal, sin conocer verdaderamente a Dios. Y hoy hay personas muy devotas a su Dios que no saben nada de su Dios, porque Dios no les ha hablado. Entonces, cuando vemos acá, Dios nos habló, habiendo hablado,
debemos dar gracias a Dios de que Dios no nos creó y listo. Dios nos creó y quiere una relación personal con nosotros. Y quiere que le adoremos. Y nos da mandatos de cómo debemos vivir nuestra vida. Cuando pensamos, especialmente en este tiempo, en Navidad, a veces Navidad y también el Mundial en este año, pero estamos muy distraídos con diferentes cosas que están sucediendo en nuestra vida. Y nos olvidamos de quién es Dios. Y nos olvidamos de que debemos rendir cuentas a Dios. Y nos olvidamos que debemos adorar a Dios y que debemos vivir para Dios. Y los judíos estaban haciendo algo parecido. Estaban realmente siendo engañados y rechazando a Jesús. Pero la primera cosa que queremos ver, Dios habló entonces, hace mucho tiempo, de muchas maneras. Ahora, cuando esto fue escrito, pensamos que fue alrededor del año 60 después de Cristo. La última revelación que tenemos de la palabra de Dios fue 400 años antes de Cristo. Entonces estás hablando de 460 años, casi 500 años, donde no han recibido palabra del Señor. No sabemos bien qué están pensando los judíos en este momento. Están mirando la Biblia, el Antiguo Testamento, pero no han recibido palabra del Señor. Y Dios acá nos dice que había hablado en muchas ocasiones. La palabra es polúmeros y realmente la idea de muchas ocasiones es diferentes libros. La idea de diferentes libros es diferentes autores, diferentes personas en diferentes momentos de la historia. ¿Qué es lo que estamos haciendo referencia? Está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Está hablando de Génesis, está hablando de Esdras, de Segunda Reyes, de Primera Reyes, de Nehemías, de Job, de Malaquías, de Ageo, de Zacarías, de Salmos, Proverbios, Cantares. Está hablando de los 39 libros que tenemos del Antiguo Testamento. Dios habló en esos 39 libros en diferentes ocasiones, y eso es lo que está mencionando acá la palabra ocasión. Y después nos dice que habló de muchas maneras. Habló de diferentes maneras en el Antiguo Testamento, lo vemos en todos lados, pero la palabra es polutropos y significa diferentes maneras. Hay momentos donde Dios habló a través de visiones. Hay momentos donde Dios habló a través de sueños. Conocemos bien algunos de los sueños, pero José, Daniel tuvo visiones, tuvieron sueños. Hay veces que hablaron directamente, escucharon una voz que venía de Dios. Hay veces en el Antiguo Testamento que es así. A veces el mismo Espíritu Santo obraba en su mente para decirles lo que Él quería que escriban. Entonces los movía de esa manera. A veces tenemos parábolas, que son ilustraciones para que podamos entender una verdad espiritual. A veces tenemos símbolos. Por ejemplo, el tabernáculo, el sistema de sacrificio. Todo eso es un símbolo ¿de qué? De que Cristo iba a venir y morir una vez y para siempre. Pero todo eso simbolizaba, porque no perdonaba el pecado, simbolizaba el sacrificio último, el gran sacrificio de Cristo que iba a morir una vez y para siempre. Y a veces habló con ceremonias. Lo que vemos en el Antiguo Testamento también que necesitamos entender es que las personas en el Antiguo Testamento no tenían la revelación completa como tenemos vos y yo. Nosotros hoy no tenemos ninguna excusa de si sabemos o no sabemos lo que Dios quiere. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha dicho todo lo que queremos saber o lo que necesitamos saber. No necesitamos más nada que la palabra de Dios. Hoy no nos habla Dios a través de visiones, no nos habla Dios a través de sueños. Nos habla todo en su palabra completa. Pero en el Antiguo Testamento, cuando estaban en Génesis, ellos no sabían del sistema de sacrificio del Señor. Aprendieron, Adán y Eva, porque ¿qué fue lo primero que tenían que hacer cuando pecaron? Matar a un animal por causa de su pecado, como sacrificio. Pero no tenían el sistema armado con el tabernáculo y con todas las cosas que iban a ir aprendiendo más adelante. No conocían mucho de Dios. Lo que vemos es que en el Antiguo Testamento hay algo progresivo. Iban aprendiendo cosas chiquitas, cosas pequeñas de Dios, pero iba aumentando su conocimiento. Y la forma de ser salvos, si podemos decirlo así, o de tener el perdón de pecados, era creer lo que vos sabías de la revelación de Dios. ¿Entienden eso? Dios hoy nos revela todo. Nosotros necesitamos creer basado en todo. Somos responsables
de si vamos a seguir lo que Dios nos revela o no, pero en el Antiguo Testamento ellos no eran responsables por cosas que están escritas en el Nuevo Testamento porque no las sabían. Pero Dios iba progresivamente enseñándoles de diferentes maneras, mostrándoles, guiándolos, llevándolos con la palabra de Dios, y ellos iban aprendiendo más y más de quién es su Dios. Y tenían que rendir cuentas por lo que conocían de parte de Dios. En el Nuevo Testamento conocemos estos versículos, pero 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirado, respirado, dado por Dios. ¿Saben qué? Cuando Pablo escribió eso, no estaba pensando en el Nuevo Testamento. ¿Saben eso? Nosotros lo aplicamos a toda la palabra de Dios porque es así. Pero cuando Pablo lo escribió, no existía el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo referencia a Pablo? A todo el Antiguo Testamento. Fue la revelación de Dios, fue respirado por Dios y nos dio para que nosotros podamos conocer a Dios. 2 Pedro 1:21 dice Pedro, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. ¿Saben a qué está haciendo referencia eso? Al Antiguo Testamento. Todavía no existía el Nuevo Testamento. Si bien Pedro menciona algunas cartas de Pablo y después más adelante tenemos el canon completo, en este momento las palabras de Dios específicas eran del Antiguo Testamento. Y Dios habló a través de diferentes personas y escribió mucho del Antiguo Testamento de esa manera. Jesús, no tengo un versículo, pero hay versículos. Jesús cuando hace referencia a las Escrituras, ¿a qué hace referencia? Al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento eso era lo que Dios había revelado. Eso era lo que conocían. No tenían conocimiento de quién era el Mesías, tenían conocimiento de que venía el Mesías, pero no de quién es y cómo debían adorarle y cómo debían vivir sus vidas para Él. Nosotros hoy sí sabemos quién es y sabemos lo que nos dice la Biblia en cuanto a Él. Pero lo que vemos entonces en este versículo es Dios habló de muchas maneras, tenemos 39 libros, muchas ocasiones, de diferentes formas, revelando progresivamente quién es Dios. Y las personas debían rendir cuentas en cada uno de esos pasos. Ahora una frase que no dije, pero en el versículo 1 dice de muchas maneras, ¿a quién lo reveló? A los padres por los profetas. Dios usó a los profetas para comunicarles lo que Dios quería. Dios usó las cartas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obrando en su vida para comunicarles lo que Dios quería. Queremos darle gracias a Dios que Él comunicó esas verdades, porque podemos conocer a Dios. La segunda cosa que queremos ver está en el versículo 2. Dios completa la revelación con Cristo. Miren el versículo 2, dice, en estos últimos días, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los últimos días? Después de que Cristo fue al cielo, ¿no es cierto? Su ascensión en estos últimos días. ¿Por quién nos ha hablado? O durante el tiempo de Cristo. Dice, nos ha hablado por su Hijo. ¿Saben que la revelación de Dios, de quién es Dios, fue completa cuando Cristo vino y vivió en esta tierra y después ascendió? La revelación completa de quién es Dios fue dado con la vida de Jesús. Ahora, antes de que, porque quizás están preguntando, bueno, ¿y entonces por qué tenemos el resto del Nuevo Testamento? Porque el resto del Nuevo Testamento hace mención a lo que Cristo, a quién es y cómo debemos adorarle y cómo debemos vivir para Él. Pero está volviendo a eso. La revelación completa de Dios fue dado con la vida de Cristo. No necesitábamos nada más. Dice, ahora nos habló por su Hijo. Hasta este momento nos hablaba por profetas, nos hablaba por visiones, nos hablaba de diferentes maneras. Desde Jesús ya completó todo lo que necesitamos saber de Dios. Y los autores del Nuevo Testamento escribieron de quién es Cristo, de quién vieron cuando estaban allí en el ministerio y en el ministerio con Él por 3 años y estaban comunicando esas verdades. Nos dice, creo que tengo ahí, Juan 14:9, Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si queremos conocer a Dios verdaderamente, necesitamos hacer un estudio profundo de Jesús. ¿Qué es Dios?
Pero Jesús es la revelación de quién es Dios, la revelación completa. Hoy en día hay muchas personas, hay muchas religiones que tratan de agregar a la revelación. Dicen, sí, la Biblia estaba bien, Jesús está bien, pero faltó algo y Dios me dio una visión y Dios me ayudó a entender un poco más con diferentes cosas ahora y agregan a la revelación de Dios. Y lo que está diciendo el autor aquí en Hebreos es, ya está. Antes nos hablaba por profetas, ahora nos habla por su Hijo Cristo, que es la revelación exacta de Dios. Vamos a ver eso en un momento. Y Jesús dice, ya no hay más nada que necesitas saber, podés estudiar mi vida, porque si me ves a mí, has visto al Padre, porque soy Dios. Y eso es lo que está haciendo. La tercera cosa, va a ser más largo pero Dios da la preeminencia a Cristo, y vamos a ver algunas cosas acá. El primero, lo constituyó heredero. Vemos en el versículo 2, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo Cristo, y dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Lo que significa la palabra constituir es que se lo va a dar, se lo dio. Él le ha dado, lo ha puesto como heredero de todas las cosas que él merecía. Él es el primogénito, no porque fue creado, sino porque es el principal de la herencia. Y Dios está diciendo, todo esto pertenece a Cristo. Él es el heredero. En Salmo, capítulo 2, versículo 8, dice Dios a Jesús, te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué fue lo que Satanás le ofreció? ¿Se acuerdan cuando lo tentó a Jesús en Mateo capítulo 4? Una de las tentaciones que le dio, ¿qué fue? Te puedo dar todas las naciones. Lo llevó arriba y le dijo, todas estas naciones pueden ser tuyas si me adorás. ¿No es cierto? Ahora Jesús hoy es heredero de todas las naciones. Pero ¿qué diferencia había entre hoy que es heredero y en ese momento? Tenía que pasar por la cruz. Entonces Satanás sabía que él iba a ser heredero de todas las cosas, pero sabía que tenía que morir en la cruz por todos nuestros pecados para llegar a eso. Y Jesús podría haber dicho, sí, tenés razón, puedo ser heredero hoy, no tengo que hacer todas estas cosas de ir a la cruz y cargar el pecado y ser separado de Dios Padre. Entonces puedo saltear eso. Nosotros a veces salteamos esas cosas, decimos, Dios dice esto, pero puedo hacer esto de mi manera. Jesús fue tentado de esa manera, para recibir algo que Dios ya le prometió y Dios ya le dio, que es la herencia de todas las naciones y de los confines de la tierra. En Filipenses capítulo 2, versículo 10, quizás has escuchado este versículo, pero dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todos van a arrodillarse delante del Señor. ¿Por qué? Porque es heredero de todo. Porque Él es Dios. Pero Dios le prometió la herencia de todas las cosas. Dice ahí que las personas los que están en el cielo, los ángeles, los demonios, aunque algunos dicen, bueno, los que están debajo de la tierra son los demonios o son los muertos. No sabemos todas las cosas, pero está hablando de todas las personas, de todos los seres creados, van a rendirle cuentas al Señor y arrodillarse y adorarle con su vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le prometió a Jesús. Está diciendo Jesús es Dios. Él es el heredero de todas las cosas y cada uno va a arrodillarse delante de Él. Segunda cosa que vemos en el versículo 2 es que Él hizo el universo. Dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo. Y sin Cristo, eso es lo que es el Él ahí, nada de lo que ha sido fue hecho. Lo que nos está diciendo es que Cristo es el creador. Él participó en la creación. Sabemos, la Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, nos dice eso en Génesis, ¿no es cierto? Y acá nos dice que Cristo creó todas las cosas. Lo que nos está diciendo este pasaje es Jesús es Dios.
Él estaba en la creación, Él hizo el universo. Todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las cosas visibles e invisibles, los tronos, los dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Necesitamos entender, porque el autor de Hebreos nos está dando la magnitud de quién es Cristo. Él nos está diciendo, esto no es un simple ser humano, esto es Dios. No es ni una creación de Dios, es el Hijo de Dios, que es Dios, y Él es heredero de todas las cosas. O sea, es una importancia de quién es. Su nombre le da la herencia, las cosas que Él hizo le da la herencia. Es el creador del universo. Dije al principio, sabemos que hay un Dios poderoso que creó el mundo. Hay un ser inteligente, ¿no es cierto? Todos pueden ver eso. Es más, la Biblia nos dice que ninguno tiene excusa porque es obvio por la creación que hay un ser. Ese ser es Jesús, es Dios, quien creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene el poder para hacerlo y hizo el universo. Él creó el tiempo, Él creó el espacio, Él creó las cosas espirituales, Él creó las cosas materiales. Creó todas las cosas. Había un hombre llamado Juan Eccles, que es un neurofisiólogo, bueno, no sé, pero era alguien que ganó un premio Nobel en un momento y era bien conocido. Y en 1968 dijo, era muy inteligente, pero dijo, las probabilidades de que la vida, se haya creado espontáneamente sobre la Tierra, como dicen hoy la evolución. Las probabilidades de que la vida espontáneamente haya ocurrido en la Tierra, y que sea inteligente esa vida. Las probabilidades son 400.000 trillones de trillones de trillones de trillones a 1. ¿Quién quiere apostar por el 1? La realidad es que podemos decirlo de esta manera, es imposible de que haya una creación inteligente que vino espontáneamente así de la nada. Es imposible. Lo más triste es que esta persona había estudiado todo lo que era la vida inteligente y sabía muy bien que era casi imposible porque dio esas probabilidades. Pero ¿saben lo que él dijo? Aún así, aunque es completamente improbable, elijo creer que así vino la vida, ¿no? Eso es lo que él cree, no sé ahora si está vivo o no, esto fue en 1968. Pero es una locura pensar eso. Cuando vos ves esos números, decís, es imposible. Y sí, y vemos un Dios supremo que creó todo, lo vemos en la creación. Busqué estas cosas. A mí no me fascinan estas cosas, pero me pareció muy interesante cuando lo pensás. No es que miro esto todo el tiempo, ¿no? Pero en internet. Si vos pusieras, vos tenés el sol y pensamos en el sol y lo grande que es. Y agarrás la Tierra, ¿no es cierto? El globo terráqueo, no el que tengo en mi oficina, un globo terráqueo común, ¿no? Y ahí pones 1.2 millones de tierras en el sol, si podés hacer un agujero en el sol, todavía tenés lugar en el Sol para poner 4.3 millones de lunas en el Sol. Así de grande es. 1.2 tierras entran adentro y todavía tenés lugar para 4.3 millones de lunas. Hay una estrella que se llama Betelgeuse, no sé si es así en castellano, pero está a 880 cuadrillones de millas de aquí, ¿no es cierto? Dicen que tiene un diámetro de 200 millones de millas. Y el diámetro de una estrella es más grande que toda la Tierra. Cristo hizo todas esas cosas. Si estudiamos el planeta, estudiamos los planetas, estudiamos todo el sistema y ni sabemos las cosas que hay más allá, ¿no es cierto? Y Cristo creó todas esas cosas. Y el autor de Hebreos nos está diciendo acá, aunque él lo dice en una frase, él está diciendo todo lo que ves,
Estas cosas que no ves también. Dios lo creó. Jesús lo creó, porque Él es Dios. La tercera cosa, el resplandor de su gloria, lo vemos en el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria. La palabra resplandor es brilla, esa es la idea que da brilla el resplandor de Jesús. ¿Con qué brilla? Con la gloria de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice, el Verbo, está hablando de Dios, se hizo carne. El Verbo se hizo carne, se hizo hombre, ¿no es cierto? Y habitó entre nosotros. ¿De quién está haciendo referencia? Juan está haciendo referencia a Jesús. Dice, Dios, que es el Verbo, se hizo hombre. No dejó de ser Dios, sino que es algo que no entendemos, pero Dios de repente fue de ser 100% Dios, ahora es 100% Dios y 100% hombre. Pero se hizo hombre y vivió entre nosotros, habitó entre nosotros. Eso es lo que celebramos en la Navidad, el nacimiento de Dios Hijo, ¿no es cierto? Que vino a habitar entre nosotros. ¿Y qué dice? Juan dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su resplandor, vimos quién es Dios verdadero. Ahora, Juan estaba presente y no está haciendo, quizás está haciendo referencia a esto, pero estaba presente en la transfiguración del Señor. Hemos estudiado eso en Mateo, pero Pedro, Jacobo y Juan vieron al Señor y su resplandor y su gloria, y lo vieron por un momento. Y nos dice la Biblia que está velado su gloria. Pero ellos habían visto la gloria de Dios, que Jesús es la gloria de Dios, el resplandor de su gloria. En 2 Corintios 4:6, Pablo está hablando aquí y dijo, Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La frase principal ahí es, Dios resplandeció en nuestros corazones, ¿qué cosa? Para que conozcamos la gloria de Dios, para que entendamos, para que veamos, para que seamos iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hizo? En el rostro de Cristo. Entendemos que Cristo es la luz, que Él vino a morir en la cruz, que Él vino a vivir entre nosotros. Y lo que Él demostró, no solamente que era perfecto, no solamente que era digno de ir y morir por nuestros pecados, pero en este pasaje está mostrando el resplandor de Dios, porque Él era y es Dios. ¿Ves a Cristo? ¿Ves el resplandor de Dios? Sabemos que Dios apareció en varias ocasiones como luz. La gloria de Dios apareció como luz. En Israel, cuando estaban en el desierto, vino una nube brillante que los cuidaba de día del sol. Y a la noche era un pilar de fuego. Eso era la gloria de Dios. En el tabernáculo, cuando fue completo, vino a morar por un tiempo el Santo de los Santos, que era la gloria de Dios que ha venido. Y lo hacía con una luz brillante. En el templo, cuando fue completo, la gloria de Dios vino a ese lugar como luz. Fue manifestado como luz. Cuando vemos a Cristo, no vemos una luz, no es que hoy en día hay algunos que dibujan un dibujo alrededor de Cristo como que está brillando. No vieron eso las personas que estaban con Él, pero sí vieron la gloria de Dios, y lo que está haciendo referencia allí es a los atributos de Dios. Lo que está diciendo acá el autor de Hebreos es que Jesús muestra, porque es los mismos atributos de Dios. No es que tiene, es los mismos atributos, ¿no es cierto? Porque es igual a Dios. Él tiene los atributos de Dios mismo. Y Juan nos dice, vimos eso, vimos su gloria, vimos los atributos, vimos que Él es Dios. Y el autor de Hebreos dice, vimos el resplandor de su gloria. Cuando Él estaba aquí en la tierra por 33 años, vimos a Dios representado en Cristo, porque Cristo es Dios.
La cuarta cosa, la expresión exacta de su naturaleza, lo vemos en el versículo 3. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos habla de Jesús. Ahí dice, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen. La idea de la palabra imagen es la palabra icon, es el icono, es una copia precisa, es una reproducción exacta, es una imagen exacta del Dios invisible. A Dios no lo podemos ver. Al Dios invisible no lo podemos ver, pero tenemos a Jesús, que es la imagen exacta de quién es Dios. Y podemos conocer a Dios por medio de Cristo y conocerlo a Él. Él es la foto, el dibujo, la pintura perfecta de quién es Dios. Ver a Cristo es ver a Dios. Número 5. Sostiene todas las cosas por la palabra de poder. Dice ahí en el versículo 3, en el medio, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Este va con la creación, pero la palabra acá sostiene, es lo que significa, y nos podemos imaginar a Jesús sosteniendo todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Bueno, en el versículo anterior, todas las cosas es la creación. Las cosas materiales, las cosas inmateriales, todo lo que conocemos y lo que no conocemos, pero vemos en toda la creación de Dios, no solamente Él lo creó, sino que hoy lo está sosteniendo. Si Jesús dijera, bueno, me cansé, nuestro mundo se destruiría solo, ¿no? Desaparecería, no tardaría mucho. Pero les cuento algunas cosas también. No hay ni un científico, ni un matemático, ni un astrónomo que podría hacer algo para sostener el universo. Y si Jesús dejara de sostenerlo, no hay nada que ellos pueden hacer para cambiarlo. Porque el hombre no tiene poder sobre la creación, pero Dios sí, y Cristo sostiene la creación. Es interesante esto, y quizás ustedes saben más cosas que esto que yo. Yo era muy malo en estas materias, pero el Sol, por ejemplo, tiene una temperatura en su superficie de 6.800 grados, ¿no es cierto? Nosotros nos quejábamos de los 36 grados la semana pasada. 6.800 grados tiene la superficie del Sol. Si estuviera más cerca a la Tierra, nos cocinaría. Si estuviera más lejos, nos congelaríamos. Está en el lugar exactamente donde Dios quiere que esté para que podamos vivir. El globo terráqueo está en un ángulo exacto de 23 grados. El ángulo exacto lo que significa es que al estar allí podemos tener 4 temporadas. Podemos tener verano, invierno, primavera y otoño. ¿Por qué? Porque está en ese ángulo exacto. Si estuviera diferente, de alguna manera no tendríamos las 4 temporadas. Si la luna no estuviera a la distancia exacta donde está hoy de la Tierra, los océanos nos inundarían el resto del mundo 2 veces por día, si la luna estuviera más cerca o más lejos. Eso está en uno de los dibujitos también de Disney que mostraron hace poco, que achican la luna y todo el mundo se vuelve caótico porque la luna está exactamente donde necesita estar para que nosotros no seamos, o sea, para que no estemos tapados por agua. Dios lo tiene ahí. La atmósfera. Si la atmósfera fuera un poco más finito de lo que es, ¿qué pasa hoy con la atmósfera? Caen meteoros todo el tiempo, miles y miles de meteoros chiquititos, ¿y saben lo que pasa? Se queman, ¿no es cierto? Se destruyen con la atmósfera. Si fuera un poquito más chico, ¿saben lo que pasaría? Estaríamos bombardeados todos los días con meteoros que caen porque la atmósfera no los puede cuidar, ¿no es cierto? Pero hoy sí. Lo que estoy diciendo con esto, y hay muchas cosas más, Dios sostiene el universo con cosas tan precisas que ni entendemos la precisión que tiene. Y el autor de Hebreos
está diciéndonos, Jesús es el que sostiene todas esas cosas, porque Él es Dios. Es increíble cuando pensás en pequeños detalles, que Jesús es Dios, sabemos eso, pero las cosas que Él tiene bajo su control y Jesús está activamente sosteniendo todo con la palabra de su poder. Mencioné esto el otro día, pero vemos estas 5 cosas de Jesús y Él tenía todo al estar en la presencia del Señor, una relación personal con el Señor, no necesitaba de nosotros, no necesitaba nada. Y sin embargo, Él vino por algo específico aquí. Y es el próximo, por la purificación de los pecados. Nos dice en el versículo 3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Y vamos a ver qué pasó después, pero Él vino, siendo Dios, a morir pensando en vos y en mí. Pensando en el plan de Dios, porque ese era el plan de Dios. Pero no tenía que hacerlo. Si nosotros fuéramos Dios, ¿saben lo que haría? Bueno, vale la pena entregar mi hijo, lo más preciado. Yo tengo una relación perfecta con Él. ¿Lo voy a entregar a Él para salvar a las criaturas que yo hice, a la creación que yo hice? Yo puedo destruir toda la creación, después de todo son rebeldes, son pecadores, no les importa seguirme a mí. Puedo destruirlos a ellos y hago otra creación. ¿Puede hacer Dios eso? Sí. ¿Podemos quejarnos de eso? Podés quejarte, no va a servir de nada. Dios tiene la autoridad para hacer eso. Pero no hizo eso. Él agarró a lo más preciado que Él tenía, su Hijo unigénito, que es Dios, y dijo, mi plan es este. Alguien tiene que pagar por el pecado. Alguien tiene que pagar por el pecado para tener victoria sobre la muerte, para tener victoria sobre el pecado, para tener victoria sobre Satanás. Y Él agarró a Jesús y dijo, el plan es que vos vayas. ¿Y saben qué? ¿Qué dijo Jesús siempre cuando estaba aquí? No quiero ir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él sabía la misión de Dios. La misión de Dios, el plan de Dios era que Él venga y muera por los pecados. Y Él vino, nació en un pesebre. Tendría que haber sido adorado por todos, pero no fue adorado por todos. Lo quisieron matar. Sufrió varias diferentes cosas en su vida. Fue maltratado, ya sabemos todas las cosas. Fue horrible lo que vivió. Y hizo todo eso para cumplir con el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Morir por nuestros pecados. Él vino a tomar tu lugar y mi lugar. Él vino porque vos sos un pecador. Él vino porque yo soy un pecador. Él entregó su vida para tomar nuestro lugar. En Juan capítulo 19, versículo 30, el Señor está en la cruz. Dice entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Consumado es, está terminado. Completé la misión de Dios. Completé el pago. ¿Qué es lo que hizo en la cruz? Él en la cruz cargó tus pecados y mis pecados sobre Él y los pecados de todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos. Y los puso sobre Él. Porque Él era un cordero perfecto. Él era un hombre perfecto, sin pecado, sin maldad. Si Él hubiese pecado una sola vez, no podría haber muerto por nosotros. Porque si hubiese pecado una vez, tenía que morir por su pecado. No pecó, vivió sin pecado, fue tentado en gran manera, pero no pecó. Y vivió su vida siguiendo el plan de Dios de morir por vos y por mí. Y eso es lo que Él hizo. Y cuando terminó todo en la cruz, dijo, ya está terminado. Completé el plan de Dios. Y murió. Porque ese era el plan de Dios. ¿Qué era el plan de Dios? Purificar nuestros
la purificación de los pecados. Ahora otra vez, lo que tenemos acá en Hebreos es judíos no creían que Cristo era Dios. Y el autor de Hebreos está diciendo, Él es Dios, es heredero, es el que sostiene el universo, es el que creó el universo, Él es la expresión exacta de la gloria, de la naturaleza de Dios, Él revela la gloria de Dios, Él es Dios. Y los judíos decían, pero Dios no puede morir. Y Él dijo, vino a completar la purificación de los pecados que ustedes vienen celebrando y vienen haciendo desde el principio de los tiempos. Cada año hacían miles y miles y miles y miles de corderos morían por los pecados del hombre. Y los miles y miles y miles de corderos que murieron no perdonaron ni un solo pecado, sino que eran un símbolo de alguien que iba a venir y morir como un cordero por los pecados de todo el mundo. ¿Quién completó eso? Jesús, una vez y para siempre. Entonces Jesús cuando está en la cruz dice, consumado es, terminado está, ya está, cumplí el plan de Dios. Y purificó los pecados, murió para que vos y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados, para tener victoria sobre Satanás, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, para que podamos vivir para Dios. Dios lo castigó en nuestro lugar. Todos nuestros pecados pueden ser perdonados porque Cristo murió por cada uno de ellos. Y damos gracias a Dios por eso. Y la última cosa que vemos en este pasaje es, se sentó a la diestra en majestad. Mire el versículo 3 al final, dice, se sentó a la diestra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Saben dónde está Jesús hoy? A la diestra del Padre. En el lugar de honor, en el lugar de majestad, donde merecía estar siempre, pero lo dejó por un tiempo para completar la purificación de los pecados, morir por nosotros, morir para que ya no haya el castigo de la muerte. Hizo todas esas cosas y hoy está en el lugar donde tiene que estar, que es la majestad de Dios, a la diestra de Dios. Y miren esto, porque el versículo 4 es muy importante entenderlo como los judíos lo entendían. Versículo 4 dice, siendo mucho mejor que, está hablando de Jesús, está en la majestad en las alturas, dice, siendo mucho mejor que los ángeles. Ahora, los judíos, vamos a ver esto la semana que viene, pero los judíos les encantaban los ángeles, ¿no es cierto? Ellos estaban como está Dios, están los ángeles y después está el hombre, ¿no es cierto? Entonces era una posición, claro, los ángeles eran algo que les re gustaba a los judíos, era algo muy importante. Es más, muchas de las visiones que tuvieron venían ángeles, creían en ángeles, sabían que había ángeles y sabían que eran lo más cercano que podías estar a Dios. Y el autor de Hebreos sabía eso también. Y miren lo que les está diciendo. Jesús está a la diestra, a la majestad de las alturas, versículo 4, siendo mucho mejor que los ángeles. Los judíos enseguida sabían lo que estaba diciendo. Si sos mejor que los ángeles, ¿quién sos? Dios. Porque solamente Dios es mejor que los ángeles. Y lo que está haciendo referencia el autor de Hebreos está diciendo, Jesús vino, cumplió con todas estas cosas, no dejó de ser Dios, pero cumplió con todo eso. Ahora Dios lo puso en la posición que Él merecía desde el principio. Y nos dice en versículo 4, siendo mejor que los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo Jesús es Dios. Y no solamente es Dios por todas las cosas que Él está haciendo allí, sino porque hoy está en una posición que ustedes saben, le dice a los judíos, es mejor que los ángeles, y los ángeles es lo más cerca de poder estar a Dios, entonces Jesús es Dios. Y nos dice al final del versículo 4, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Miramos ya Filipenses, pero todos van a arrodillarse delante de Él y Dios lo va a exaltar en gran manera, sobre todos, porque Él es Dios.
Miren el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Dios le dijo eso a algún ángel? Pensaba en esto, Satanás era un ángel, ¿no es cierto? Él era el ángel más lindo, realmente más poderoso, tanto que llegó a creer que era mejor que Dios. Y sigue creyendo eso. Y Dios no le dijo a Satanás, vos sos mi hijo. No le dijo a ningún ángel, vos sos mi hijo. Es más, los ángeles, nos dice la Biblia, que miran maravillados en Jesús y qué es lo que Él hizo, y miran maravillados la obra de salvación de Dios por el hombre. Pero nadie, ¿cuál de los ángeles le dijo Dios eso? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. A nadie. Y después dice, y otra vez, ¿a quién le dijo? Yo seré padre para él y él será hijo para mí. A nadie. Y de nuevo, versículo 6, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles están adorándolo, tiene que ser Dios, ¿no es cierto? Porque está Dios, los ángeles, el hombre. Los judíos sabían lo que estaba diciendo, estaban diciendo, no solamente Jesús es mejor que los ángeles, sino que Él es digno de que los ángeles lo adoren. Y los ángeles adoran a una sola persona, que es Dios. Entonces, el autor aquí de Hebreos nos está diciendo que Jesús cumplió con el plan de Dios. Por un tiempo fue más bajo que los ángeles. Vino como hombre, pero seguía siendo Dios. Hizo todo lo que tenía que hacer. Cumplió con el plan de Dios y hoy está en la majestad, recibiendo la gloria que merece. ¿De parte de quién? De los ángeles. Lo puso Dios en esa posición y los ángeles le adoran y le sirven. Y va a ser así por toda la eternidad. Y cuando nosotros lleguemos a la eternidad, vamos a juntarnos con los ángeles para adorar y servir al Dios que entregó su vida por nosotros. Él es digno de nuestra adoración. Él es digno porque Él es Dios. Estamos en Navidad, en el mes de Navidad, ¿no es cierto? Ya una semana. Y no queremos olvidarnos de que Él es Dios. Cuando pensamos en el nacimiento del Señor, está muy romantizado todo, ¿no es cierto? El pesebre no era algo lindo como tenemos en las iglesias ayer no sé si vieron el musical en Don Torcuato, pero en Don Torcuato estaban los ángeles bailando, estaban en el medio del musical, ¿no? Y parecía algo adorable, no era algo adorable. Nació en un lugar que él no merecía, él merecía estar en el mejor lugar posible y nació en un pesebre con animales allí alrededor. Era un lugar con olor, algo feo. Y hizo eso por nosotros. Y cuando pensamos en esta Navidad, no es algo romantizado y lindo. Él vino a vivir una vida perfecta con el objetivo de entregar su vida por vos y por mí. Y por mi pecado, por mi maldad, para que vos y yo podamos ser perdonados, para que vos y yo podamos tener una relación personal con Dios, para que vos y yo podamos conocer a Dios, que es la revelación completa. Jesús es la revelación completa de quién es Dios. Entonces la pregunta, porque necesitamos recordar esto en la Navidad, la pregunta es, si Dios dejó todo para salvarte, ¿cómo respondes a esa salvación? Primero, quizás estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador, no has pedido perdón por tus pecados, no has creído que Cristo pagó por tus pecados. Si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, date cuenta que Dios entregó a su Hijo, que es Dios, y hizo todas estas cosas para que vos puedas tener perdón de pecados. Entonces, si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, no has pedido perdón por tus pecados, te animo, ahí donde estás, a dejar que Dios obre en tu corazón para que puedas tener perdón de pecados, pedirle perdón, confesar tus pecados y creer en Él, que Él murió en tu lugar. Si ya has creído en Cristo como tu Salvador, la pregunta que te haría a vos es ¿cómo respondes a la salvación en tu vida
qué fruto hay, qué bendición o qué cosas haces en tu vida que son para Dios. Porque acá el resultado, lo que vemos acá, Dios termina en el versículo 6 diciendo, adórenle todos los ángeles, ¿no es cierto? Y vemos en otros pasajes de la Biblia que nosotros también vamos a adorarle. Pero no es algo que tenemos que esperar hasta el cielo. Lo que Dios quiere es que hoy nos damos cuenta de qué hizo, cómo voy a adorarle hoy al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo lo quiere? Porque quiero servirlo, porque quiero adorarle, porque quiero poner mi vida en segundo plano y poner a Dios en primer plano. Entonces, en esta Navidad, ¿qué vas a hacer con Dios? Cuando te das cuenta de todo lo que Él hizo, ¿cómo va a llevar tu vida eso? ¿Cómo va a guiar tu vida? Algunos dicen, bueno, sí, necesito vivir para Él. ¿Cómo vas a saber cómo vivir para Él? Acá. Estudiando la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios, deseando conocerle más. Si vos decís, sí, gracias Dios por la salvación, pero nunca abrís tu Biblia para estudiarla, entonces realmente no sé qué tan agradecido estás, ¿no es cierto? Eso es entre vos y Dios, pero ¿cómo podés decir, yo amo a Dios, estoy agradecido por lo que Él hizo, pero tengo la palabra de Dios y realmente no me importa estudiarlo bien para conocer qué es lo que quiere Dios? La pregunta que te hago entonces, y terminamos en esta mañana, es ¿cómo Dios está guiando tu vida hoy? Él hizo todas estas cosas por tu salvación. Él hizo todas estas cosas para que conozcas a Dios, para que tengas perdón de pecados, y Él merece adoración. ¿Lo estás adorando hoy? Con tu vida, con tus acciones, con tu crecimiento en la palabra de Dios. Es un gran desafío, pero es un desafío de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estas verdades que hemos mirado hoy. Te damos gracias que Cristo, que es Dios, siguió tu plan, completó tu plan de morir en una cruz cargando nuestra maldad. Te damos gracias, Señor, por esa verdad, porque sin ella no podríamos tener salvación, sin ella no tendríamos esperanza. Y sin embargo, Señor, sabemos que Jesús vino, entregó lo más preciado para que nosotros podamos conocerte a ti, para que nosotros podamos tener perdón de pecados. Te damos gracias por lo que has hecho. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, te pedimos que obres en su vida hoy para que pueda reconocer que está viviendo en rebeldía, que pueda reconocer que está viviendo en pecado y que no necesita estar haciendo lo que tú has muerto por sus pecados, has pagado por sus pecados, y pedimos, Señor, que hoy pueda darse cuenta de su pecado y que pueda confiar en ti. Señor, te pedimos por todos aquellos que hemos confiado en ti, que hoy podamos decir, vamos a tomar un paso más en nuestra vida. Quiero conocer a Dios, quiero vivir adorándole, quiero agradecerle por lo que Él ha hecho por mí, y que podamos crecer y que obres en nuestro corazón para que Dios sea una prioridad en nuestra vida. Te damos gracias por tu verdad, en el nombre del Señor Jesús. Amén.